Querido hermano, ¿para qué fuiste llamado? No te sientas mal porque te voy a decir, solo para que te sientes ahí. Solo para que des una limosna. Y disculpa la expresión que estoy usando. ¿Solo para eso fuiste llamado? No, hermanos, la vocación del adventista del séptimo día es para dar luz a las naciones. Es para atraer a muchos a los pies de Cristo Jesús. ¿Cuántos estudios tuviste? Y hermanos, veníamos al templo y muchos nos levantábamos. Hoy muchos ya no quieren dar estudios bíblicos, hay muchos ya no quieren tan siquiera llevar el evangelio ni a su vecino. Muy buenos días a todos, queridos hermanos. Me da nuevamente mucha alegría volver a verles a muchos de ustedes. Sinceramente me siento chiquito delante de ustedes. Casi me siento como la primera vez que me dieron el púlpito en la iglesia, mi primera vez, pero quiero hablarles no de mis palabras, sino lo que nuestro Dios quiere para con nosotros. Si me permiten, acompáñenme por favor a las Escrituras en el libro de Isaías 56, su verso 7. Y miren qué dice el verso 7. Yo los llevaré a mi santo monte y haré que se regocijen en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa de oración será llamada para todos, dice, los pueblos. Amén. Quisiera que me acompañaran a la siguiente diapositiva. La casa de nuestro Padre Celestial tiene que ser llenada no solo por los hijos de Dios, sino porque toda criatura aquella en la cual ha sido creada por nuestro Dios. Los hijos de Dios están la mayoría allá afuera y necesitan especialmente de que nosotros seamos los conductos para que ellos puedan llegar a los pies de Cristo Jesús. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Hermanos, desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y su suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo. Y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y a las potestades de los cielos. Hermanos, el cielo se regocija cuando los hijos de Dios en esta tierra se reúnen para alabar su santo nombre. Hermanos, es un privilegio que se nos ha dado a nosotros los humanos, que seamos portadores de esa preciosísima palabra de Dios, de ese tesoro tan grande en el cual debemos de llevar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero hermanos, en el libro de Apocalipsis capítulo 3, el verso 14 al 20, usted va a encontrar que somos la última iglesia. Somos la iglesia de Laodicea.
Somos la iglesia que está durmiendo. Pero gloria a Dios, ha dejado a su Santo Espíritu para poder despertarla también. Queridos hermanos, miren, ¿qué vimos? Si me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué vimos en la lectura que acabamos de tener? La iglesia de Dios es un medio, ¿sí? Este medio ha sido señalado especialmente por Dios para la salvación de los hombres. Está organizada. ¿Para qué está organizada? Está organizada para servir. Nuestro propósito durante toda la semana debiese de estar allá afuera y el sábado venir aquí a darle la gloria porque nosotros tuvimos la oportunidad de llevar el evangelio allá. No sé si por sus rumbos de ustedes, pero en el mío, yo me acuerdo que en la escuela sabática se preguntaba ¿cuántos contactos tuviste? ¿Cuántos estudios tuviste? Y hermanos, veníamos al templo y muchos nos levantábamos. Hasta se nos preguntaba, ¿cuántos leíste la escuela sabática? ¿Cuánto estudiaste la escuela sabática? Y hermanos, hoy muchos ya no quieren leer escuela sabática. Hoy muchos ya no quieren dar estudios bíblicos. Hay muchos ya no quieren tan siquiera llevar el evangelio ni a su vecino. Pero sí venimos el sábado como el club. Como un club venimos los sábados nada más a reunirnos, a sentirnos que estamos cumpliendo con Dios. Nuestra misión, especialmente como iglesia, es anunciar el evangelio al mundo. Pero también nos pide que podamos reflejar al mundo la plenitud y la suficiencia de Dios. ¿Y cómo vamos a hacerlo? En nuestro carácter, en nuestro ser. Hermanos, cuando Jesús caminaba, la gente lo seguía. La gente no hacía promoción, Cristo no hacía promoción. Cristo no se subía al Facebook, no se subía al YouTube. Cristo no hacía nada de eso. La gente admiraba a Cristo. ¿Cuántos quieren estar con nosotros? ¿Cuántos quieren decir, yo quiero ir contigo, yo quiero estar contigo? ¿Cuántos? Hermanos, nos pide como iglesia revelar su gloria. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Te hago la pregunta, ¿fuiste llamado de las tinieblas, hermano? ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando estabas en las tinieblas? Yo sí me acuerdo. Un día yo me acuerdo que teníamos dificultades con mi esposa. Me refiero económicos, de trabajo. Y nos sentamos los dos a meditar un poquito acerca de nuestra vida. Y le mencionábamos que el mundo nos ofrece muchísimas cosas, pero te cobra muy caro. Y le decíamos, platicábamos con mi esposa, ¿a dónde iremos? ¿Quién nos podrá ayudar? Y hermanos, el único que tiene la ayuda idónea para la salvación y aún para la terrenal, queridos hermanos, es solo Cristo Jesús. ¿A dónde iremos? Hermanos, como iglesia hemos sido llamadas a ser depositarias de esas riquezas. Pero hermanos, no es una caja fuerte. La iglesia no debe ser una caja fuerte para guardar la riqueza, sino que para transmitir esa riqueza de Dios a los demás.
Miren la siguiente diapositiva. Acompáñenme por favor al libro de Ezequiel, capítulo 34, verso 26, verso 29 al 31 también. Miren qué dice. Y daré a ellas, dice, y a los alrededores de mi collado, bendición, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán, y despertaréles una planta por nombre, y no más serán consumidos de hambre en la tierra, ni serán más avergonzados de las gentes, y sabrán que yo, su Dios Jehová, soy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor Jehová. Te hago la pregunta, hermano, ¿te ha bendecido el Señor? Y te vuelvo a hacerlo. Sinceramente, ¿tú crees que te ha bendecido el Señor? ¿Qué nos toca hacer si somos bendecidos? Nos toca bendecir a otros también con las riquezas que Dios nos ha dado. Y cuando hablo riqueza, no te estoy hablando de dinero. Te estoy hablando de qué, de los dones que Dios te ha regalado para que tú compartas con los demás. Si no tienes otra cosa más que dinero, también puedes bendecir a los demás. Pero miren la siguiente diapositiva. Isaías 43, verso 10 al 12, miren qué dice. Ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre ustedes extraños. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Hermanos, tenemos que anunciarle a los demás qué Dios tenemos, a qué Dios alabamos. ¿Es un Dios cualquiera? ¿Es un Dios de fiesta en la cual están solo por un día y después se guarda para después del año que viene volverle a hacer fiesta? No, es un Dios vivo que tenemos. Un Dios que quiere salvar a toda la humanidad, pero necesita nuestro Dios de nosotros. ¿Y cómo va a necesitar de nosotros nuestro Dios? Porque, querido hermano, Él se humanó en esta tierra para que pudiera hablar el mismo lenguaje de nosotros. Usted puede, querido hermano, llegar a las personas con sus palabras, con sus vecinos, porque usted los puede conocer y conoce especialmente sus corazones. Miren qué dice especialmente Isaías 42, versos 6 y 7. Yo Jehová te he llamado en justicia y te tendré por la mano. Te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes, para que abras ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que están de asiento en tinieblas. Hermanos, hemos sido llamados de la luz, de las tinieblas a la luz. Hemos sido llamados, ¿saben para qué? Para que en esta tierra podamos reflejar la luz de Cristo. Les comparto, cuando llegamos a Bolivia, pues tenemos que hacer con la aduana. Y entonces me preguntan, ¿dónde va a estar usted? Entonces el pastor me mandó la dirección, entonces le mostré.
porque la verdad no sé pronunciar el nombre, y mejor le mostré el celular. Cuando lo ve el policía, dice, religioso, dice. No hubo tanto problemas de entrar. Porque, queridos hermanos, el que abrirá las puertas de los corazones de las personas será nuestro Señor Jesucristo. Pero nos toca a nosotros especialmente levantarnos. Acompáñenme por favor a Isaías 49, del 8 al 16. Disculpen que los llevo de un lado para otro, pero queremos que la palabra de Dios sea la que habla a nuestros corazones. Isaías 49, verso 8 al 16. Dice así: en hora de contentamiento te oí, y en el día de salud te ayudé, y guardarte dice, y te daré por alianza del pueblo, para que levantes la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salgan, y a los que están en tinieblas, manifestaos. En los caminos serán apacentados, y en todas las cumbres serán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manaderos de agua. Y tornaré camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y porrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Mas Sión díjome Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Olvidaráse la mujer de lo que parió, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas te tengo esculpidas, delante de mí están siempre tus muros. Ayer me puse un poquito triste. Estábamos atendiendo, y llegó una pacientita en silla de ruedas. Hermanos, hay momentos en los cuales no podemos hacer nada, o sea, ni las palabras ni tus manos tienen la capacidad para poder hacer algo. Pero hermanos, le oré al Señor y le dije, Dios mío, esta persona necesita más, mucho más, no solo una limosna. Necesita que la atendamos. No tiene padre, no tiene madre. Tiene 15 años. A los 15 años empezó con artritis. Tiene 35 años aproximadamente. Vive sola. No recibe nada. Hermanos, no solo me toca sacar de mi bolsillo una moneda y dile vete en paz. No solo me toca decirle toma este medicamento y vete en paz. Me toca hacer lo que Cristo Jesús hizo. Se le volvió a citar para el día lunes. Pero aquí quiero comprometer a la iglesia. Pregunto, ¿qué hará la iglesia? Pregunto nuevamente, ¿qué hará la iglesia? ¿La acogeremos? ¿En dónde? Solo recibe 350 pesos de lo que el gobierno le da. Está desnutrida. ¿Necesita qué? Alimentación. Pregunté, ¿de qué comes?
de lo que me da mi vecino y mi vecina. Hermanos, ¿y la iglesia? Ciertamente es posible que hoy no lo sabíamos, no sabemos dónde está. Me viene a mi mente la cita que se encuentra en Mateo, que dice: ¿me visitaste en las cárceles? ¿Me visitaste especialmente cuando estaba en la cama, enfermo? Y dice: ¿cuándo te visité? ¿Cuándo te vi? ¿Dónde estabas, Jesús? Decimos amar a Jesús, pero amar a Jesús es amar a mi prójimo. Por eso le pregunto hoy a la iglesia: ¿qué haremos con esa persona? A título personal, yo tengo que regresar a mi pueblo. Y tal vez no podría yo hacer nada. Pero la iglesia está aquí y puede hacer mucho por esa persona. Pronto se abrirá un lugar especial como sanatorio aquí en este lugar. Pero requerirá también de la iglesia para poder buscar a esos pacientes, a esas personas que tienen necesidad, para que se pueda llevar a esos lugares, especialmente para que sean sanados. Hermanos, podrá olvidarse nuestras madres de nosotros, pero jamás se olvidará Jehová de nosotros. Miren, acompáñenme por favor. Dice la siguiente diapositiva: fortaleza de Dios. La iglesia es la fortaleza de Dios. La iglesia es su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Traición a la iglesia. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. ¿Quiénes, hermanos? En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas, hermanos, que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación, y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban esta labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia, y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. Hermanos, como iglesia hemos sido llamados a que esa riqueza que se nos ha dado de amor, de misericordia, de justicia, podamos transmitirla y llevarla también a los más necesitados. Miren lo que sigue diciendo. Dios jamás ha abandonado a su iglesia. A través de los siglos de persecución, de lucha y de tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él hubiese hecho provisión. Ni una fuerza opositora se ha levantado para poder contrarrestar su obra, sin que Él lo hubiese previsto. Todo ha sucedido como Él lo predijo. Él no ha dejado abandonado a su iglesia, sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurrirá.
y se ha producido aquello que su espíritu inspiró a los profetas a predicar o a predecir. Todos sus propósitos se cumplirán. Su ley está ligada a su trono y ningún poder del maligno puede destruirla. La verdad está inspirada y guardada por Dios y triunfará contra toda oposición. En el mundo ustedes se están dando cuenta que cada vez se está restringiendo más la movilidad. Ya no puedes viajar tan fácilmente, ¿sí? Ya te piden muchas cosas más. Pero, hermanos, Dios nos ha llamado a que podamos llevar este evangelio a tu vecino, a tu colonia, a tu comunidad, a tu pueblo, a tu país y al mundo entero. No permitas que Satanás te diga, no necesita ir tan lejos. No necesitas ir. ¿A qué vas a ir? A sufrir frío, a enfermarte. Mejor quédate en tu casa. Ve los sábados a tu iglesia. Quédate ahí, no hay ningún problema. Diezma, ofrenda. Es lo que quiere Dios nada más. No, hermanos. Quiere nuestro corazón entero. Pero nuestro corazón entero no es ponerlo aquí, sino que ponerlo allá afuera, donde las personas están muriendo, porque no escuchan la palabra de Dios. Hermanos, miren la siguiente diapositiva. Ciertamente su iglesia está débil, ciertamente su iglesia es imperfecta, pero es el objeto más preciado de Dios. Eso me encanta. Durante los siglos de tinieblas espirituales, la iglesia de Dios ha sido como una ciudad asentada en un monte. De siglo en siglo, a través de las generaciones sucesivas, las doctrinas puras del cielo se han desarrollado dentro de ella. Hermanos, por débil e imperfecta que parezca, la iglesia es el objeto al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema consideración. ¿Y saben por qué me encanta? ¿Por qué no hay salvación en el mundo? ¿Saben por qué me encanta? Porque en la iglesia he encontrado amor. Porque en la iglesia he encontrado justicia. Porque en la iglesia he encontrado hermandad. No importa si yo sea mexicano o boliviano, o americano o asiático. Pero ¿saben qué me encanta? Que los cánticos siguen siendo los mismos aquí y en mi casa. Y me pueden abrazar igual aquí y en mi casa. Y me siento en familia. Esa es la iglesia de Dios. Hermanos, miren, me acompañan por favor al libro de Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Su verso 30 al 32. Marcos capítulo 4, verso 30 al 32. Miren qué dice. Y dijo: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le comparamos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece
y se hace la más grande de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de manera que las aves del cielo puedan anidar bajo, ¿qué dice? Su sombra. ¿A qué comparó Jesús el reino de Dios? ¿Sí? ¿Como un grano de qué? Mostaza. ¿De qué tamaño es? Muy pequeño. Pero conforme va creciendo, hermanos, se hace un árbol grande, que todos los animales quieren ir a posar con ella. Hermanos, la siguiente, por favor. Nuestro Señor Jesucristo no podía emplear los reinos del mundo como algo comparativo con el reino de Dios. No podía hallar en la sociedad nada con qué compararlo. Los reinos terrenales son regidos por el ascendiente del poder físico. Pero el reino de Cristo está excluido toda arma carnal, todo instrumento de coerción. Este reino está destinado a elevar y a ennoblecer a la humanidad. La iglesia de Dios es el palacio de la vida santa, lleno de variados dones y dotado del Espíritu Santo. Los miembros han de hallar su felicidad en la felicidad de aquellos a quienes ayudan y benefician. ¿Dónde hallaremos nuestra felicidad? Miren, yo me regocijo y voy a tomar a nuestro hermano. Qué precioso toca el violín. Es un don que yo no lo tengo. Yo no sé tocar nada. Sé apreciar, sí. Y por eso es un don que se puede llevar al parque central para que escuchen las demás personas que hay cánticos que nos llevan hasta el trono de la gracia. ¿Qué otros dones hay? ¿Solo aquí nos esconderemos para cantar? ¿O lo llevaremos también allá? Servir. He comido algunas comidas de aquí que son muy ricas, que los hermanos preparan. Hermanos, tenemos dones que Dios nos ha regalado, pero quiere especialmente que seamos ese palacio que puedan admirar las demás personas y quieran venir a conocer este palacio. Hermanos, miren la siguiente diapositiva. Dios desea que revelemos su gloria a los demás y seamos una bendición para ellos. Desde el principio Dios ha obrado por medio de su pueblo para proporcionar bendición al mundo. Para la antigua nación egipcia, Dios hizo de José una fuente de vida. Mediante la integridad de José fue preservada la vida de todo ese pueblo. Hago una pausa. ¿Fue bendición José para los egipcios? Sí, hermanos. Podríamos decir, ¿para qué se preocupó? Pero Dios lo llevó al pueblo de Egipto de una manera que nadie quisiera ir, sinceramente, ¿sí o no? Nadie quiere ir preso y menos esclavo. Pero así fue llevado. Y por muchos años José jamás pensó llegar a ser el gobernante también de Egipto. Pero queridos hermanos, le salvó la vida al pueblo egipcio, pero también le salvó la vida a los demás, porque se acuerdan, había hambruna. Y fue la oportunidad de llevar a su pueblo para que se pudiera salvar también. Mediante Daniel, Dios salvó la vida de todos los sabios de Babilonia. ¿Se acuerdan?
¿Por qué iban a ser muertos todos ellos? Porque en realidad eran mentirosos. O sea, en un punto de vista, no sabían nada del sueño de Nabucodonosor y no podían interpretarlas. El único que podía interpretarlo era el Dios Altísimo. Y me acuerdo que dijo Daniel al capitán de la guardia: no vayas todavía, permite tantito. Vamos a orar y le vamos a revelar su sueño a Nabucodonosor. ¿Y qué hizo Daniel? Oró con sus amigos. Pidió al Señor que hiciera su voluntad, que fuera revelado ese sueño. Hermanos, fue revelado. Y se salvaron todas esas personas que a nuestro criterio carnal, pues no se lo merecían, ¿o no es cierto? Pues eran engañadores, pero fueron salvados. Y esas liberaciones son lecciones objetivas que ilustran las bendiciones espirituales ofrecidas al mundo mediante la relación con el Dios a quien José y Daniel adoraban. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que podamos ser, ¿qué? Una bendición para el mundo. ¿O seremos una carga para el mundo? Miren qué sigue diciendo. Todo aquel en cuyo corazón habite Cristo, todo aquel que quiera revelar su amor al mundo, es un colaborador con Dios para la bendición de la humanidad. Cuando recibe su gracia del Salvador para impartir a otros, de todo su ser fluye la marea de vida espiritual. Queridos hermanos, miren la siguiente diapositiva, por favor. Ahí está Dios. En la antigüedad usó a Israel. Deuteronomios capítulo 4, verso 20 dice: mas vosotros, Jehová los ha tomado y los ha sacado del horno de hierro de Egipto para que les seas por pueblo, por heredad, como este día. ¿Y para qué escogió a Israel? Si podía escoger a Egipto o a Babilonia, que eran en aquel entonces los pueblos más poderosos. ¿Por qué escogió a Israel? Porque, hermanos, a través de algo tan sencillo puede mostrar su poder nuestro Dios. No me lo crean. Ustedes lo pueden comprobar. Los pueblos antiguos, dice Romanos 1:21, el necio corazón de ellos fue, ¿qué dice? Entenebrecido. Por causa de sus prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento ¿de quién? De Dios. Los egipcios no aceptaron a Dios. Los babilonios no aceptaron a Dios. Los chinos no aceptaron a Dios. Y hoy muchas culturas están no queriendo aceptar a Dios. Nos toca ahora brillar, anunciar al Dios verdadero, al Dios en el cual nosotros creemos. Pero hay que revelarlo con ese poder del Espíritu Santo. Hermanos, miren qué dice la siguiente diapositiva. A través de Israel, nuestro Dios se proponía algo. Sin embargo, dice, en su misericordia Dios no los borró de la existencia. ¿Sí? A todos los demás pueblos. Se proponía darles una oportunidad de volver a conocerle por medio de su pueblo escogido, por medio de Israel. Mediante la enseñanza del servicio de los sacrificios, el santuario, Cristo había de ser levantado ante todas las naciones. Y cuantos le miraran, iban a poder vivir.
Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los tipos y de los símbolos era una profecía compacta del Evangelio. Una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Pero ¿qué pasó, queridos hermanos? Escogió a Israel, le enseñó lo más maravilloso del santuario. Pero miren la siguiente diapositiva. El fracaso de Israel. ¿Cuál fue el fracaso de Israel? Pero el pueblo de Israel perdió de vista sus grandes privilegios como representantes de Dios. ¿Olvidaron a quién, hermanos? A Dios. ¿Quién se olvidó de Dios? Israel. Y dejaron de cumplir su santa misión. Las bendiciones que recibieron no proporcionaron bendición al mundo. ¿Cómo se volvieron? Egoístas. ¿Y por qué se volvieron egoístas? Porque solo comieron para ellos, se engordaron ellos, se vistieron con la mejor ropa, se calzaron con el mejor calzado, tenían sus casas más hermosas. Pero llevar el evangelio a los demás, eso no quisieron. ¿Sí? Se apropiaron ellos de todas sus ventajas para su propia glorificación. ¿Qué decían ellos? Somos el pueblo escogido, somos el pueblo de Dios. Dios nos ama, Dios con nosotros. Se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación. Una de las parábolas que Cristo usó especialmente, ¿se acuerdan? Del samaritano. El sacerdote pasó por el que estaba herido. De hecho, ellos se apegaban a la ley que decía, no toques. El sacerdote no podía tocar, ¿qué? Un muerto. Porque si lo tocaba el muerto, ¿qué le pasaba? Se contaminaba. ¿Y cuánto tiempo no podía estar cercano al santuario? 7 días. Tenía que purificarse. Pasó levita. Igual el levita no podía que tocarlo, porque la ley decía que no debía tocarlo. Prefirieron, hermanos, la teoría de la ley a ver si esa persona necesitaba ayuda. Pasó un samaritano. No conocía de la ley. No conocía nada de lo que el judío o el israelita sabía. No conocía al samaritano tal y como era. Y él sí pasó y se acercó y vio que no estaba muerto. Estaba herido. Lo levantó y lo llevó al mesón y le dijo al dueño del mesonero que él iba a pagar, que lo ayudara, él iba a pagar todo lo que necesitase. ¿Saben por qué Jesús usó esa parábola del samaritano? Porque le estaba al pueblo judío restregando en su cara lo que con la ley ellos en teoría sabían. Hermanos, las restricciones que Dios había impuesto a su asociación con los idólatras para impedir que se conformasen a las prácticas de los paganos, la usaban para edificar una muralla de separación entre de ellos y todas las demás, ¿qué dice? Naciones. Privaron a Dios del servicio que requería de ellos y privaron a sus semejantes de dirección religiosa y de un ejemplo santo. Sucedió también entre los discípulos. Pablo, uno de los fariseos más fervientes, fue a los gentiles y él se despojó de toda la ley mosaica, como le llamamos, y le enseñó a todos los demás pueblos a adorar a Dios de todo corazón.
Y Pedro se había quedado especialmente con los judíos y seguía las tradiciones judías, pero era cristiano. Cuando se reunieron todos, tanto judíos como gentiles, queridos hermanos, Pablo percató que Pedro no quería juntarse con los gentiles y se sentó con los judíos. Pablo se levantó y lo increpó y le dijo: tú eres de doble ánimo, porque cuando estás solo con los gentiles te comportas como gentil, pero estás con los judíos te comportas como judío. Hermanos, porque Pedro todavía tenía en su mente esa línea de separación, de no unirse con los gentiles, porque me van a contaminar. Hoy día está pasando lo mismo. Hoy no queremos ni tan siquiera compartir lo que conocemos con los demás. Hermanos, miren qué dice la siguiente diapositiva. Jeremías, capítulo 2, verso 21. En cuanto Israel declara a Dios: y yo te planté de buena vid, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has tornado sarmiento de vid extraña? O sea, Israel había sido escogido para ser suministro de Dios, para que pudiera proclamar al mundo las verdades que se le había enseñado. Ahora no era más que solo ¿qué? Un impío vestido de sacerdote. Oseas capítulo 10, verso 1 dice: ¿es Israel una frondosa viña haciendo fruto? ¿Para qué dice? Para sí mismo. ¿Cómo te mira la gente de afuera? ¿Como cristiano o como religioso? ¿Te mira como cristiano o como religioso? ¿Cómo quieres que te vean? ¿Cómo quieres que te sientan? Hermano, Isaías capítulo 5, verso 3 al 7 dice: les voy a mostrar pues ahora lo que voy a hacer yo a mi viña. Quitaréle, dice, su vallado, y será para ser consumida. Aportillaré su cerca, y será para ser hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni será cavada, y crecerá el cardo y las espinas, y aún a las nubes mandaré que no derrame lluvia sobre de ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta suya deleitosa. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, he aquí clamor. Y ustedes conocen, queridos hermanos, la historia de Israel. Hoy, peleando un pedazo de tierra con los palestinos. Hoy matan a los palestinos para quitarles su tierra, porque es la heredad de Abraham. Cuando Dios les quitó todo, porque no quisieron obedecer. Pero eso está en la historia. Pero esa historia está colocada para nosotros. ¿Y por qué para nosotros? ¿Qué te ha dado el Señor? Auto, casas, estudio, tierras. ¿Son para que te deleites solo tú?
o para que puedas servir, para que otros conozcan a Cristo. ¿Esperas que te quite también así como le quitó a Israel? Y en vez de justicia, vileza. Hermanos, Ezequiel capítulo 34, verso 4. Miren qué dice. No ayudaste a las flacas, ni tampoco curaste a las enfermas. No ligaste la perniquebrada, ni tornaste la amontonada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Al pueblo de Israel se le fue colocado como pastor de las ovejas. Pero esas ovejas no era el mismo pueblo Israel, eran las demás naciones. Hermanos, la siguiente, por favor. Disculpen si no lo logran ver, pero especialmente es una línea de tiempo lo que se encuentra aquí. Inicia el primer punto, la creación. Inicia la primera pareja. Entra el pecado. Se da el plan de redención, se da también el sistema de sacrificios. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Uno hijos de Dios, otro hijos de los hombres. Se le enseña especialmente la adoración a Dios. Entra Noé, predica 120 años que se arrepientan para que puedan ser salvados. Llega el diluvio, solo se salva Noé y solo se salva su familia. ¿Sí? Pasa el momento, se olvidan otro poquito de Dios y llega la construcción de la Torre de Babel. ¿Sí? Los que siguen los mandamientos de Dios y los que siguen los mandamientos de los hombres. Se construye, ¿se acuerdan la Torre de Babel? ¿Y por qué motivo se construye? Porque alguien dijo, para que no nos vuelva a suceder lo mismo. No se le vaya a ocurrir a Dios otra vez ahogarnos. Construyamos nosotros hacia arriba. Y hermanas, se escoge, pasa el tiempo, se escoge al pueblo de Israel como pueblo de Dios. Es salvado especialmente de la esclavitud de Egipto. Dios le muestra su amor al defenderlo y a cuidarlo de todo. Le enseña el sistema otra vez de sacrificio y le pide un santuario para que Dios habite entre de ellos. Le da la tierra prometida. Lo hace depositario de las verdades eternas para compartirla a todos los pueblos. Israel llega a Canaán, hermanos. Se posee, no construyeron, todo ya estaba construido. Se posesiona y se sienta, como cuando a veces nos sentamos nosotros en un mueble muy cómodo. Se sintió muy cómodo, dijo, pues esto es mío, me lo dio Dios. Israel se pervierte, hermanos. Quiere ser como las demás naciones. Se olvida de Dios, quiere reyes con los demás pueblos. ¿Se acuerdan? Le piden. A Samuel le piden el primer rey. Los manda por no obedecer. Durante mucho tiempo vinieron los reyes. Pervirtieron al pueblo de Israel. Se pervirtieron sus sacerdotes también. Entonces Dios que dijo, Ezequiel capítulo 20, verso 12, miren qué dice ahí. Los saqué de Egipto, los hice mi nación, les di mis mandamientos y mis leyes y mis sábados se los di para que puedan ser santificados. Pero ¿qué dijeron? No queremos nada, se olvidaron de mí.
pero no los consumí, dice, por amor a mi nombre. Hermanos, pero los mandó, para castigarlos los mandó 70 años como esclavos, ¿a dónde? A Babilonia, ¿sí? Y se libera a Israel por amor a Dios de la esclavitud de Babilonia. En el capítulo 9 del libro de Daniel, en el verso 1 usted lo puede encontrar. Daniel estaba revisando, hermanos, estaba revisando si ya se acercaba al cumplimiento de los 70 años, de lo que había dicho el profeta Jeremías. ¿Pero qué sucedió? Daniel dobló sus rodillas, pidió perdón, le dijo: hemos pecado contra ti, Dios nuestro. Queridos hermanos, Dios les levanta profetas para advertir a Israel de su error y que vuelvan su corazón a Dios antes que fueran mandados como esclavos a Babilonia. No quisieron escuchar. Jeremías les clamó, Jeremías les lloró, Jeremías les dijo: por favor, cambien sus corazones. Se restaura el templo, ¿se acuerdan? Después de que regresan de Babilonia, ¿se acuerdan de Esdras y de Nehemías? Que ayudan a la restauración del templo. Pero ¿qué sucedió ahora, queridos hermanos, en ese templo? ¿Está la presencia de Dios? No, ya no. Ahora es un templo. En vez de el arca de la alianza, ¿qué se coloca? Una piedra. Miren, hermanos, la siguiente, por favor. Es otra línea de tiempo también, discúlpenme, para poder entenderlo un poquito mejor. La iglesia en todos los tiempos, queridos hermanos, la promesa del deseado de todas las gentes se cumple en Cristo Jesús. ¿Sí? Vino a su pueblo y no le vio, ni tampoco le creyó. ¿Sí? Le predicó durante 3 años y medio. Fue rechazado como el Mesías. Lo mataron en la cruz del Calvario, pero su promesa de Dios se cumplió. Resucitó al tercer, ¿qué? Día. Y lo vieron, hermanos. Los judíos lo vieron, lo palparon, porque también con Jesús se levantaron muchos muertos. ¿O no es cierto? Muchos que habían muerto resucitaron y dieron testimonio de Cristo. Llega su momento y Cristo llora por Jerusalén y profetiza su destrucción en el año 70. Es en esa fecha disipado Israel por todas las naciones y termina como pueblo escogido. Hoy me he encontrado con muchos de ellos y todavía siguen siendo arrogantes. Todavía siguen siendo orgullosos. Todavía se sienten el pueblo de Dios. Hermanos, Jesús levanta un pueblo que si cree en Él y le enseña a servir y amar a su prójimo, levanta con 12 judíos, 12 apóstoles. Los gentiles ahora, el Israel espiritual, predicado y enseñado por Pablo, pasa a ser el pueblo de Dios espiritual. Pero hermanos, también allí nace la apostasía en la misma iglesia y nace el papado. ¿Se acuerdan? La unión entre la iglesia y el Estado. ¿Sí? Tiene poder, tiene trono, tiene grande autoridad durante 1260 años. Cambia el día de reposo bíblico
por el día domingo que es del hombre. ¿Sí? Ahora los fieles de Dios y su palabra, ¿se acuerdan? Aunque la iglesia apostata, siempre hay un remanente que se mantiene fiel a Dios. Los valdenses, los albigenses, guardan sus mandamientos y se huyen de las ciudades a las montañas para que no les hagan daño. Y regresan a las ciudades para compartir lo que ellos aprendieron en la palabra de Dios. Dios levanta especialmente también a los reformadores, ¿se acuerdan? Martín Lutero, Juan Hus, Wycliffe, cada uno de ellos para contrarrestar la fuerza del papado. Hermanos, en 1798 recibe la herida de muerte, pero todavía hay una iglesia apóstata ahí. Pero hay un remanente fiel también en esa iglesia. Una iglesia protestante. Nace la iglesia protestante. ¿Sí? Hermanos, nosotros hemos visto especialmente que en 1800 inicia a sanar la herida. ¿Se acuerdan? Napoleón Bonaparte quería ser coronado, pero la liturgia decía que la única manera de ser coronado Napoleón Bonaparte era que le colocase un obispo, le colocase la corona como emperador de Europa. Entonces, ¿qué manda a hacer? ¿Se acuerdan? En el libro de Apocalipsis nos dice que quemaron, ¿qué cosa? La palabra de Dios. En Francia, queman la palabra de Dios. Pero el mismo que mandó a quemar la palabra de Dios, el mismo que mandó a cerrar las iglesias, es el mismo que mandó a decirle al obispo: ven, necesito que me coloques la corona. Pero también le da otra vez su poder. ¿Sí? Ya no el mismo poder, ya no la misma grande autoridad. Y en 1929 le regresa un pedazo de su trono. Benito Mussolini. ¿Sí? Y hermanos, entramos nosotros a una fecha bastante difícil a partir del 2020. Inicia un nuevo orden, ¿qué? Queridos hermanos, en 1840, hasta 1844, se le da en Estados Unidos especialmente un énfasis especial al libro de Apocalipsis 14. El mensaje de los ¿qué? 3 ángeles. Se le da con toda fuerza. Miren, me encanta cuando leo especialmente la historia de nuestra iglesia. ¿Saben por qué? Porque esos hombres que nacieron en aquel entonces dejaron todo por Dios. No sabían lo que le venía el 22 de octubre de 1844. Pero proclamaron con todo su corazón que Cristo venía a esa fecha. Cuando pasó el 22 de octubre, queridos hermanos, ellos estaban ¿qué? Con mucho dolor en su corazón. Y preguntaron en qué se habían equivocado. Cuando si tienen la Biblia de estudio, lean el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Y ahí les dice que Dios les colocó la mano para que no vieran lo que iban ellos a pasar. Porque Dios les abrió su entendimiento y entendieron todo lo referente a la profecía de Daniel, todo lo referente a la profecía de Apocalipsis. Lo entendieron los pioneros. Los que tenemos problemas para entender somos nosotros. Hermanos, nace la iglesia adventista, un remanente fiel, ¿sí?
para poder predicar los mandamientos de Dios y también el sábado, para predicar el último mensaje de misericordia. Hermanos, estamos a la misma altura del pueblo de Israel. Fuimos llamados para dar la última amonestación al mundo. Miren, después del capítulo 14 de Apocalipsis, ya no hay más misericordia. Estamos en el capítulo 14, queridos hermanos. Apenas en el verso 7, 8 y 9. Todavía no se cumple. Está por cumplirse el verso 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa, hermanos? La fe de Jesús. Estamos en ese punto para cumplir. El capítulo 15 del libro de Apocalipsis todavía no se ha cumplido. Estamos por cumplirlo. Queridos hermanos, ¿me permite la otra diapositiva, hermana? Por favor. Nace la Iglesia Adventista, pero no nace sin problemas. Hoy, la pregunta es, ¿quién es la iglesia? Miren, 1953, el movimiento adventista, en 1844 inicia el movimiento adventista. Es un movimiento, hermanos. 1863 se organiza para poder predicar mejor el evangelio. Y porque en Estados Unidos le estaban pidiendo, ¿qué son ustedes? Inicia la iglesia adventista. Se le coloca el nombre. Y la hermana White dice, ese es el nombre que Dios quiere. Queridos hermanos, en 1880 a 1890 nace la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre. ¿Saben por qué nace? Nace para que los negritos o los morenitos que vivían en el sur de Estados Unidos pudieran ir libremente a adorar a Dios. ¿Y saben por qué? Ya me tocó estar allí. En Estados Unidos hay iglesia de los gringos, disculpen la expresión. Hay iglesia de los negritos y hay iglesia de los latinos. Cada uno tiene su forma de adorar a Dios. Sigue siendo la iglesia adventista, Pero voy al punto, queridos hermanos. Nace también, hermanos, en 1917 la iglesia adventista del Séptimo Día de la Reforma. Por un conflicto muy fuerte dentro de la iglesia también. En 1953 a 1957 se vuelve a romper y nace el movimiento adventista del Séptimo Día de la Reforma. Hermanos, en 1923 a 1930 nace otra dentro de la iglesia adventista y se llama el movimiento La Vara del Pastor. ¿Sí lo conocen? Hermanos, en 1899 a 1915 nace dentro de la misma iglesia adventista el movimiento de sostén propio, que hoy mucho conflicto tiene. Hermanos, la historia de la iglesia adventista en mi pueblo allá, todo esto que estamos platicando aquí es un conflicto grande. ¿Quién de todas ellas es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Y miren, por favor, la siguiente diapositiva.
La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en balanza. ¿En qué? ¿En cuál balanza? En la balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se va a pronunciar contra de ella la sentencia hallada falta. Ahora te pregunto, ¿en dónde estás tú? Será juzgada, escuchen, según la luz y las ocasiones que le fueron, ¿qué? Deparadas. Hermanos, la que sigue, por favor. Las solemnes advertencias que se nos han sido dadas por la destrucción de instituciones valiosas y útiles, nos dicen, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras, ¿qué dice? Obras. A menos, miren qué dice acá, a menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta. Quiero hacer la pausa y la pregunta. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? ¿De qué iglesia? De las que les presenté ahí. ¿De qué iglesia? Está hablando de mí. Está hablando de mí. Hermano, está hablando de mí. Porque yo soy la iglesia. Porque tú eres la iglesia. A menos que tú te arrepientas. Porque estás contaminada. Estoy contaminado. Si no me arrepiento y no me convierto, entonces voy a comer del fruto de mis propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Duras las palabras, ¿sí o no? Si resiste el mal y busca el bien, si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación, la pregunta es, querido hermano, ¿para qué fuiste llamado? No te sientas mal porque te voy a decir, ¿solo para que te sientes ahí? ¿Solo para que des una limosna? Y disculpa la expresión que estoy usando. ¿Solo para eso fuiste llamado? No, hermanos, la vocación del adventista del séptimo día es para dar luz a las naciones. Es para atraer a muchos a los pies de Cristo Jesús. Y no te pelees por el color o por la altura que tú tienes. Hermanos, sigue diciendo. Si permaneces sobre la plataforma de la verdad eterna, y si por fe realiza los planes que han sido trazados a su respecto, ella, ¿qué dice ahí? Será sanada. Aparecerán en la sencillez y pureza que proviene de Dios, exenta de todo compromiso terrenal, demostrando que la verdad la ha hecho realmente libre. Entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser sus representantes. Miren, la que sigue, por favor. Coloque todas las apostasías que usted ha visto en la iglesia. Póngalas ahí, por favor. Póngalas todas. Todas las que usted crea, la que usted ha visto con sus ojos. Ponga todas las apostasías que usted ha visto de la iglesia. Ahora, por favor, la que sigue.
pero ahora también coloque todas las apostasías que usted ha sido partícipe y que usted ha traído a la iglesia. Y ahora compara, por favor, ¿dónde hay más? Por favor, la que sigue. La historia de Israel es una advertencia para nosotros. En estos últimos días, el pueblo de Dios será expuesto a los mismos peligros que enfrentó el antiguo Israel. Aquellos que no reciban las advertencias que Dios da, caerán en los mismos peligros en los que cayó el antiguo Israel y no entrarán en el descanso debido a su incredulidad. El antiguo Israel sufrió calamidades debido a sus corazones no santificados y sus voluntades, ¿qué dice? Indóciles. Su rechazo final como nación fue el resultado de su propia incredulidad, confianza propia, impenitencia, ceguera de mente y dureza de corazón. En su historia tenemos una señal de peligro que se levanta ante nosotros. ¿Haremos caso o haremos caso omiso? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos 3, versos 12 y 14. Hermanos, la que sigue, por favor. Ciertamente, tú me mirarás y vas a ver mucha imperfección en mí. Ciertamente yo te podré ver y voy a ver mucha imperfección en ti. Y podré hacer mi comida de ti. Pero, queridos hermanos, entendamos esta palabra. La iglesia militante, escuchen, no es la iglesia triunfante. Y la tierra no es el cielo. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres que cometen errores, que son imperfectos, que no son sino solo aprendices en la escuela de Cristo. Para ser instruidos, para ser disciplinados, para ser educados, para esta vida en la tierra y también para la vida futura e inmortal. Y me encanta cuando habla de esta manera. ¿Saben por qué? Porque es la oportunidad mientras tengamos gracia. Porque me está educando el Señor. Porque me está disciplinando el Señor. Porque me está entrenando el Señor. Y ahorita somos la iglesia militante. Nadie se jacte mejor uno que el otro. Querido hermano, la que sigue, por favor. Ahí. ¿Quién ha sido la iglesia? ¿Quién es la iglesia hoy? La misma que siempre sigue siendo hasta el día de hoy. Las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas, que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Estos centinelas deben dar el mensaje de amonestación, y cuando eran llamados al descanso, otros se van a levantar en su lugar. Hermano, hermana, no sé cuánto tiempo tienes tú de vida, ni tampoco yo sé cuánto tiempo de vida tengo. Es posible que yo me vaya el día próximo sábado, ¿sí? Y en el avión se pueda caer, ¿sí? Pero ¿a qué me refiero? Quiero ir tranquilo al descanso y en paz con Dios. Hermanos, la iglesia triunfante será fiel
Y será semejante a quién, hermanos? A Cristo. Esa es la promesa. La obra pronto va a terminar. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles van a integrar la iglesia ¿qué? Triunfante. La vida de Cristo era una vida llena con un mensaje divino del amor de Dios. Y Él ansiaba intensamente impartir este amor a otros en una rica medida. Su semblante resplandecía de compasión y su conducta se caracterizaba por la gracia, la humildad, la verdad y el amor. Cada miembro de su iglesia militante debe manifestar las mismas virtudes si quiere unirse a la iglesia triunfante. ¿Ya vieron la condición para nosotros? Así que, a echarle ganas, a hacer todo el esfuerzo para parecernos a nuestro único modelo que tenemos en esta tierra, que es Cristo Jesús. Querido hermano, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10. Miren qué dice. Por lo cual, hermanos, procuremos tanto más hacer firme vuestro llamamiento y también nuestra elección, porque haciendo estas cosas no caerás, dice, jamás. Querido hermano, hoy yo te invito en el nombre de Cristo Jesús. Hay una obra grande que se está haciendo aquí en Bolivia. Hay una obra grande en la cual tenemos que, aún como decía, tráelos de la calle, tráelos del callejón, fórzalos a qué, a entrar. Hay muchos que necesitan de las riquezas que tú tienes en tu corazón y en tu mente. Eres el canal de Dios para bendición a otras personas. En esta linda tarde, que Dios te bendiga grandemente. Y el amor de Dios inunde especialmente tu corazón. Amén.